¿Cómo saber perdonar? Hola mis amigos, ¿cómo están todos? Mi nombre es Gabriel Picone y este audio vamos a hablar justamente de cómo saber perdonar, qué es el perdón, cómo podemos trascender esa emoción y entender el verdadero significado. Sabemos que el perdón se siente muchas veces como algo superficial. ¿Y por qué superficial? Porque muchas veces decimos perdón, pero muchas veces no entendemos ese perdón. ¿Qué es ese perdón? ¿De dónde viene? ¿A qué se debe? ¿Cómo debemos conocerlo? ¿Y cómo podemos transitar ese perdón? Muchas veces en las ocasiones nosotros estamos entendiendo que el perdón libera solamente las emociones que estancan nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar y sobre todo no sentirnos culpables. Y la culpabilidad tiene que ver mucho con el perdón. Perdono para no sentirme el culpable. Perdono para poder sentir que yo soy el inocente. El perdón muchas veces tiene esa carencia de la inocencia, que yo debo perdonar para comenzar. Pero es mucho más el perdón. El perdón tiene un significado de perdonarte, el verdadero sentido de esencia, de perdonar la situación de un pasado, de vivir ese presente, es el verdadero perdón. Cuando vivimos el presente, sentimos el perdón. Y el perdón tiene que ver que justamente ya no te trasladaste al pasado, ni siquiera al futuro, estás en este presente, no sintiendo esa carga que muchas veces es la culpa. Y esa culpa, ¿cómo la podemos transformar en perdón? Mirando hacia adentro, entrando en las profundidades de nuestros sentimientos y nuestras emociones. Sentir ese perdón con el alma te hace abrir todas puertas a tu verdadero despertar. Ese despertar que está viviendo en este momento, este aquí y ahora. ¿Cómo comenzamos a entender el perdón? Comenzá mirándote a vos mismo. Comenzá a sanar lo que te daña. Comenzá a sanar lo que te molesta. Porque no olvidemos que lo que la otra persona nos pudo hacer es un mismo reflejo de lo que nosotros hicimos. Y no tienes el significado de hacer algo igual, sino del mismo sentimiento o la misma emoción. Porque nuestro peso es el mismo peso que soporta la otra persona. La otra persona es un reflejo de lo que nosotros necesitamos aprender. Por eso el perdón es la clave de entendernos mejor, pero más perdonarnos a uno mismo. Ese es el verdadero perdón, cuando te das oportunidad nuevamente, a pesar de lo que te ha pasado en tu pasado. Perdonar no es arreglar algo. Perdonar no es solamente olvidar, porque el perdón no tiene nada que ver con olvidar. Uno no olvida, uno cicatriza ese olvido, cambia esa emoción y lo deja en ese momento que uno sintió el dolor, deja de ser tan dolor. Pero el momento siempre va a quedar. Hasta muchas veces sentimos que de a poco va desapareciendo. Por eso el perdón es sentir la liberación de nuestra carga, esa carga que das un paso para entender que la única forma que uno tenga claridad y vivir ese sentimiento de una plenitud sin juzgar al tener el prejuicio de que quien me hizo un daño, sino dar la libertad a quien me lastimó para yo curarme en un sentido mental y sanarme en un sentido emocional. Y esto me remite a los 4 acuerdos de la sabiduría tolteca de Miguel Ruiz, cuando dice: no te lo tomes nada como personal en medida que alguien te quiere lastimar. Si alguien se lastima a sí mismo, el problema es de él, no tuyo. Por eso no te lo tomes personal. Significa que ese espejo que te estás viendo, simplemente no te estás viendo con la verdadera esencia que sos vos. Porque el perdón es soltar.
Cuando habla de honrar tus palabras, significa ser coherente con lo que piensas, con lo que haces, y ser auténtico te hace respetable ante lo demás y ante ti mismo. Significa soltar el perdón, significa conocerte y significa no dar ese peso, esa carga a esa persona que te lastimó. Por eso también habla cuando dice, no supongas, no le des nada por supuesto. Si tiene duda, aclarala. Si sospecha, pregunta. Suponer te hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma y no tiene fundamento. Hay muchas veces cuando cargamos ese peso, que esa persona me lastimó, por esto, por lo que me quiso dar, y damos fundamento a ese dolor que nos causó, y ahí distorsionamos poder perdonarnos, porque el fin no es perdonarle a la persona, es perdonarnos a nosotros. Por eso el último acuerdo que dice, haz siempre lo mejor. Si siempre haces lo mejor, ¿qué puedes? Nunca te recriminarás, ni te puedes arrepentir de nada. Porque eso significa que estás mirando hacia vos y que estás soltando y que estás dando con toda tu capacidad desde tus sentimientos mejores y emociones que no te lastiman y no estás pensando quién te está lastimando. Por eso la capacidad de perdonar etimológicamente proviene de la palabra hebrea, rechem, que significa útero, quizás porque los antiguos hebreos querían dar significado así la posibilidad de una nueva vida. Aquí surge la idea de asociación entre el perdón y la apertura a una nueva vida, a un nuevo comienzo. Me hace acordar a una leyenda árabe que cuenta que un gran amigo nos ofende, debemos escribir la ofensa en la arena, donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarla y olvidarla. En cambio, cuando un gran amigo nos ayuda o nos ocurre algo grandioso, es preciso grabarla o grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde ningún viento de ninguna parte del mundo podrá borrarlo. Es muy importante esta reflexión de que no solo hay que olvidar, porque el olvido es fluir, sino el sentido de perdonar las ofensas y de volver a sentir nuevamente la oportunidad, nuevamente esa vida que darle comienzo a tu propio corazón, porque en ocasiones pensamos que solamente el perdón queda en nuestra mente, y no es así. Sabemos que queda en el cuerpo, que se manifiesta cada emoción en nuestra salud física, y es un elemento muy importante que debemos sentir para sanarnos, saber perdonar. Y ahora la pregunta más importante que me estarás preguntando de escuchar este audio: sí, pero no es fácil perdonar. ¿Cómo lo hacemos? Justamente hay que profundizar lo que estamos escuchando en este audio, pero sobre todo poder revertir esos sentimientos que tenemos y ese mal recuerdo. Porque si uno repite en ese recuerdo y arma esa historia, y la arma, lo que no va a conocer que la parte fundamental de poder sentir el perdón y a la vez perdonarte, se trata de la humildad. Cuando conoces la humildad vas a entender bien el perdón, porque la humildad tiene el significado justamente del primer paso a la sanación, que es ser humilde en el sentido que todos nos equivocamos, que todos cometemos errores, la otra persona y uno mismo sobre todo. Por eso esa humildad es la falta de perdón cuando no lo tenemos, es orgullo que hace sentir que la culpa es de la otra persona. Cuando sentís que la culpa es la otra persona, estás trabajando desde el orgullo, no estás trabajando de la humildad. Y es el claro mensaje y señal que hace sentir tus emociones entre sentir orgullo y sentir humildad, es lo que te corresponde a poder procesar esa
perdón. Y ese es el paso que uno debe entender, que la humildad es de reconocer que esto es un aprendizaje. La humildad es que tengo que perdonarme para luego entender y conocer el verdadero perdón. Por eso hay que entender bien claro lo que es perdonarte y pedir perdón. Perdonarte es de la sanación de tus propias emociones interior, desde tu propia alma, de tu propio corazón. Pedir perdón es simplemente desde la mente, desde el ego y desde afuera. Y eso es la manera para entenderlo, de qué situación estás, cómo lo estás provocando, ese perdón. Porque el fluir verdadero de sanarte es perdonarte vos mismo, no solamente el perdón de afuera. El perdón de afuera es justamente seguir desde el ego, desde la culpa y desde el orgullo que alguien me lastimó. Espero que te haya gustado este audio, suscríbete en este canal y bueno, lo vemos en las próximas semanas. Saludos a todos.